video tutorial. Hola a todo el grupo 4IM10, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en el cual explicaré cómo funcionan los programas de las prácticas 1 y 2, así como también mostraré y explicaré brevemente el código que utilicé para poder crear el programa de manera correcta. Bien, entonces comenzaré con la demostración de ambos programas, los cuales funcionan de manera similar. Comenzando con el de la práctica 1, 3 alumnos y 3 calificaciones. Y el programa dice así: determina el promedio dada las 3 calificaciones de 3 alumnos. Y pongo el primero. Ahora se pone la calificación número 1 de dicho alumno. Y observemos la validación que tiene el programa, si pongo un número negativo en la calificación 2. Me manda un texto que me dice que debe ser positivo, entero, entre 0 y 10 y claro, un número. Valida que no sea con decimales. Que esté dentro del rango de 0 a 10. Y por supuesto, que sea un número y no una letra o símbolo. Bien, terminemos esta demostración dando los demás datos que nos pide el programa. Ahora el reporte que muestra, dice tanto la calificación 1, la 2, la 3 y finalmente el promedio de cada alumno, ahí también imprime al nombre de cada alumno, qué pena que tenga errores al imprimir los nombres. Ahora pasemos a revisar el segundo programa, y pienso yo que bastante laborioso. Este dice que determina la posición de un número, y los datos serán un total de 10 valores que el usuario ingresará. Así que ingresaremos los números hasta llegar a un total de 10, que son las 10 posiciones que nos pide. Ahora daremos el valor del cual queremos buscar la posición en la que se encuentra. En este caso, como di un valor que no existía, me mandó un mensaje de error y otro más para seleccionar si queremos reintentarlo o terminar el programa. Ahora seleccionaré el número 12. Y me aparece en qué posiciones se encuentra el número 12, las compararé para ver si es verdad lo que me indica. Por lo visto si son correctas todas sus posiciones, y al final me dice en cuántas posiciones se ubica el 12. Ahora pasaremos a ver cómo queda el código. Tengan en cuenta que solo explicaré mi programa, los códigos que usé, no diré cuántas formas existen o si son válidos otros códigos, ya que son muchísimas maneras de haber resuelto el programa, y esta es una de las más sencillas. Abrimos el programa de C++, y comienza este tutorial, así que pongan atención, sobre todo en lo que se les dificulte. Empezamos colocando las librerías estándar y unas cuantas más que nos servirán de mucho a la hora de validar. En C++, la biblioteca estándar es una colección de clases y funciones escritas en el núcleo del lenguaje. La biblioteca estándar proporciona varios contenedores genéricos, funciones para utilizar y manipular esos contenedores, funciones objeto, cadenas y flujos genéricos, incluyendo interactiva y de archivos, y soporte para la mayoría de las características del lenguaje. Además existen muchas más, como por ejemplo la librería Mac, que hace uso de funciones como truncar o sin.
acompañadas de la instrucción define sin tipo float, que ayuda a validar un número flotante para que no sea letra. Bien, ahora ponemos lo de siempre, el main, seguido de las variables que usaremos. La primera está claro que es la del nombre de tipo carácter o char, con un arreglo de 3, puesto que son 3 alumnos. Flotantes o float la de cariz, con arreglo de 3×3, y promedio con vector de 3. Enteros o int, que son en este caso los contadores, y io. Luego le daremos un valor de 0 a la variable promedio, y a los contadores, io. Dichos contadores servirán para ser usados en estructuras for. Pero antes un poco de decoración, pondremos un mensajito que indique lo que hace el programa y le cambiaremos el color a la ventana. Aclaro que eso es opcional y ustedes mismos decidirán si ponérselos o no. Ahora veamos un poco acerca de los contadores y la estructura for que usaremos. La estructura for está compuesta por el contador y el conjunto de instrucciones para repetir algo que se encuentre dentro de for. Lo primero indica cuánto vale la variable contador en cuanto inicia. Después el valor hasta el cual repetirá, como en ese caso la variable vale 0, y llegará hasta el 2 para dar un total de 3 vueltas, siempre y cuando el incremento sea de 1, para el incremento se le añade la variable contador y 2 símbolos más, en caso de que se desee un incremento de 2 o 3 en 3, se pondrá un más, un igual y el número de incremento. En ese ejemplo el incremento sería de 5 en 5. Después ya solo se colocaría el contenido que repetirá un total de 5 veces, puesto que el valor inicia en 0, y llega hasta 4. En fin, imprimimos el nombre como ya sabemos, le indicamos el número del contador más 1 y decidimos el valor, el cual se almacenará en la variable nombre con arreglo, o. Seguido de una estructura for, igual a la primera pero con el contador, i. Ahora imprimiremos, alumno, y el número del contador o más 1, esto para que indique el número del alumno según el valor en el que se encuentre. Lo mismo al imprimir un texto para pedir la calificación, la cual tendrá un número del valor del contador, y más 1. Ahora con una estructura while, validaremos que este valor sea positivo, entero, entre 0 y 10 y un número. La validación es otro punto importante dentro de un programa, ya que por medio de esta se le puede limitar al usuario a ingresar cierto tipo de datos. En este caso nuestro programa debe tener una validación completa, y para eso hacen falta las librerías anteriormente mencionadas, ya que por medio de un while y el uso de lectores, sí, podremos lograr que la validación sea efectiva.
Bien, ahora pasaremos a imprimir el formato que tendrán nuestras columnas, cada quien puede ingeniárselas para tener un estilo propio. Bien, ahora pondremos un for igualito al primero, solo que ahora será ocupado para imprimir el contenido de las variables que acumularon datos. La primera es el nombre, así que imprimiremos el nombre con el arreglo del contador del for. En este for el contador es O, así que sería O más 1. Ese espacio que dejé, es para que al momento de imprimir deje un espacio para los demás datos. Eso también se pudo haber solucionado con un tabulador, pero preferí dejar cierta cantidad de espacio. Ahora otro for igual pero con la variable contador ahí, este ayudará a modificar los valores de la variable caliz, para que en cada vuelta cambie su valor de 2 dimensiones. A lo que me refiero es que cada vez que termine un for, sumará 1 al valor de la i, y al terminar este for pasa al primero a sumar 1 al valor de la o, por lo que creará una cadena para imprimir distintos valores. Abajo imprimiremos un número flotante, por lo que pondremos porcentaje 1.0, el primer valor dice cuántos enteros imprimirá y el segundo cuántos decimales, así que al poner 1, 0, digo que imprima solo un entero. Esto lo podrán modificar ustedes por el número de enteros que quieran. Y al final ya solo quedaría imprimir el promedio de cada alumno, así que para esto nosotros vamos a cerrar el segundo for, y poner que la variable promedio con el arreglo de O, es igual a la misma sobre 3, pero antes de esto tuvimos que sumarle al promedio las calificaciones del primer alumno. Luego damos el print como lo habíamos hecho con las calificaciones, y cerramos el último for. Ahora ya solo ponemos el system pause, y habremos terminado el programa. Veamos cómo quedó. Bien, notamos que no hubo error alguno, así que ahora pasamos rápidamente al segundo programa. Colocamos las librerías estándar, seguido de la int main, y las variables. Las variables en este caso solo serán de tipo enteras, int, y ocuparemos las siguientes. Ustedes cambiarán el nombre de cada una, ¿vale? La primera es la de los contadores, i, o, p, x, luego la de los reintentos, rep y rein, y al último la de los números con arreglo de 10. Luego las igualaremos a 0, a excepción de la de rein, esa la igualaremos a 1. El rein ayuda a que el programa pueda repetirse o reiniciarse si el usuario quiere. Para reinventar, basta con saber que se usa una estructura de repetición que tenga de contenido a todo el programa y que al final pida el valor, para que siga funcionando o para que se termine. Siendo este un valor diferente a cualquiera que se ingresará como valor verdadero al inicio, es decir, el programa funciona gracias a que while valida que x sea igual a 1, así que si cambiáramos ese valor por otro, el programa no correría, pero en este caso únicamente no se repetiría. Ahora imprimiremos los mensajitos que indican la función del programa, y para decorar utilicé códigos ASCII hexadecimales. El código ASCII o ASCII es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales, y es usado dentro de la programación para ingresar ciertos caracteres, como lo son las letras con coma y los símbolos. Cabe mencionar que Def C++ utiliza el tipo de código hexadecimal, a diferencia de su competidor, Forlan C, que usa el decimal.
por lo que nosotros para imprimir utilizaremos la diagonal inversa, que es Alt+R y el botón a la derecha del cero superior, más una X y el código hexadecimal. En ese ejemplo el código es el B1 y BC, que imprime símbolos como vemos a continuación. Después del while del intento, pondremos un for que inicia desde -1 y termina en 9, el -1 es para que en la primera vuelta haga solo las funciones específicas como pedir datos, etc. y en la segunda vuelta imprima esos valores. Bueno, aquí también va otro for, pero con el contador i, que ayudará a mantener el control de los números que el usuario ingrese. Aquí no es necesario validar porque puede ser cualquier valor. Y eso lo ponemos dentro de un if, que dirá if grep es igual a 0, entonces pedirá los valores, luego, otro if que dirá if o es igual a -1, entonces hará lo siguiente, imprimirá que el usuario ingrese el valor que quiere encontrar, y abajito de eso, haremos la lectura de ese valor, scanf, porcentaje entero, coma, ampersand, enc, que es la variable del valor que encontrará, luego de eso imprimimos el formato del reporte de salida que dirá que dicho número entero que acabamos de leer se encuentra en la posición y 2 puntos. Ahora pondremos un else, para que en caso de que el valor de la O no sea 0, realice lo siguiente. Habrá un nuevo if, donde validaremos que si el valor del número con arreglo O es igual al valor que desea encontrar el usuario, entonces imprimirá el valor de la posición que tiene el arreglo de O, más 1 porque inicia desde 0, y seguido de eso sumará 1 a la variable p. Abrimos otro else para que en caso de que no sea así, simplemente no haga nada, o si quieren, pueden hacer que imprima un texto o lo que ustedes quieran. Como ven al final del for la variable ref vale 1, por lo que la función que quiere que ref sea 0 simplemente en la segunda y las demás vueltas no se ejecutará. Ahora en un nuevo if, validaremos que la variable p sea igual a 0, si así es debido a que el usuario pidió un valor que no se ubica en ninguna posición, por lo que se lo haremos saber con un texto y en mi caso le pedí que elija si desea intentar buscar el valor o terminar el programa, indicamos que si es 1 y no es 2, hacemos la lectura de eso lo cual se almacena en la variable rein. El siguiente if será para asignar valores según la respuesta del usuario, si dijo que sí, entonces ref valdrá 1, o valdrá 0, y en caso de ser no, no hará nada. Ahora volvamos para decir que en caso de que p no sea 0, train valga 2, e inmediatamente imprima el número de posiciones donde se encuentra su valor que pidió. Bien, ya hemos terminado, ponemos el system pause, pero antes les explico cómo la estructura funciona mediante la primera validación, la de rein, lo cual hace que si nosotros elegimos la opción 2, entonces rein obtendría dicho valor, y como al inicio validamos que rein debía de valer 1 al cambiarlo nada de lo que está dentro del while se ejecutaría, lo mismo pasa con refio, nosotros al dar la primera vuelta en el for estamos validando que estas sean igual a como las inicialicé, y al final al indicarle que estas valían más de lo que debían de valer, nada de lo que está dentro de esa validación se ejecutará en las demás vueltas, al pedirle al usuario que reintente es para que al momento de decir sí, con el número 1, se le asignara 1 a rein, 1 a ref, y 0 a no, por lo que se repetirá el programa, se repetirá el escaneo de datos y no se repetirá lo que validamos con O de -1. Bien, aquí acaba este tutorial, no se olviden de comentar, de todas formas les subiré el archivo con el código y el ejecutable, si es que lo van a descargar no se olviden de editar los textos y algunas cosas demás como el color, para que no se vea tan igual. Posteriormente estaré subiendo algunos tutoriales más acerca de esto. También del uso de programas como Sony Vegas, filtros y uso de 3 dimensiones en vídeos y uno de los más esperados. La versión 2 de la plantilla de contabilidad, ahora estará programada con botones, listas, macros y demás, espérenlos, suscríbanse al canal, y nos vemos.